Bueno, buenas tardes a todos, amigos, todos conocidos. Y vamos a empezar con la plática. Déjenme decirles que una anécdota rapidísimo. Yo era que todos los días llegaba y decía que les hacíamos trampa por allá a sus tubos y por eso nunca encontraban nada en sus búsquedas y pruebas cruzadas, etcétera. Y entonces por nuestra espalda agarraba y nos echaba agua bendita. Yo sentía inmediatamente porque me quemaba, pero actualmente pues ya con la edad empiezas a acercarte también un poco más a la religión, que tuvo que haber sido desde más pequeño. ¿Y qué creen? Pues nosotros los que nos dedicamos a banco de sangre, a transfusiones, a trasplantes, laboratorio, tenemos nuestros santos, pero no hemos sido tan cuidadosos de buscarlos. Y precisamente San Cosme y San Damián son las personas que hicieron el primer trasplante en el siglo III. Un gladiador de raza negra, ya moribundo, se le puso la pierna a un noble de raza blanca y lógicamente estas personas fueron santificadas, ¿verdad? Bueno, también San Lucas es un santo que nos corresponde, pero abocándonos a transfusión y todo esto, ellos deberían ser nuestros santos. Lógicamente nadie dijo qué sucedió unas semanas después, ¿verdad? Una reacción tardía, un rechazo injerto contra hospedero, ¿verdad? Y lógicamente nadie lo iba a decir porque entonces el cristianismo era muy fuerte y ya saben, los castigos serían severos. Lógicamente también existen reacciones tardías que, si ustedes los ven en la norma oficial, en los libros de las recomendaciones, etcétera, etcétera, dicen que las reacciones son las que se producen después de las 24 horas de la transfusión. Como vemos en esta diapositiva, una transfusión por una sangre JK en un paciente no inmunizado produce una reacción que a los 7 días destruye totalmente la sangre. El JK, el anticuerpo anti-JK, pues es un anticuerpo traicionero, ¿verdad? Que en algunas ocasiones podemos ver reacciones en las cuales la reacción es inmediata, altamente hemolítica, y la destrucción del paquete globular puede llevarse a cabo en minutos. Como lo ven en esta diapositiva, pues puede ser hasta en 5 o 10 minutos. Por eso la importancia de que la hemovigilancia que le corresponde al banco de sangre, ¿verdad? Siempre estén al pendiente de los primeros 10 minutos de la transfusión del paciente para corroborar que no sucede ninguna reacción transfusional. Ahora que hemos estado muy dedicados en el área de trasplantes, pues yo les comento a los compañeros que cuando uno transfunde productos sanguíneos como paquete, plasma, sangre total, plaquetas, querillos, etc., la posibilidad de ver una reacción transfusional es del 0.5%. Pero si tú vas a ver un trasplante de células progenitoras, la posibilidad de ver una reacción transfusional es del 100%, y no una. Pueden ser 2, 3, 4, 5, y que pueden ser tan leves como el sabor del dimetil, por ejemplo, hasta la muerte. Entonces, acerquémonos a áreas que también nos corresponden y aprendamos y veamos lo que son las reacciones verdaderamente. No lo digamos solamente en teoría, vivámosla, por favor. Bueno, las pruebas pretransfusionales. En realidad las pruebas pretransfusionales son un lote de estudios, el cual abarca muchísimas áreas y pruebas en el laboratorio. No solamente es hacer una prueba cruzada, que en algunas ocasiones solamente es así, se envían los productos, y que eso lo veremos al final de las últimas diapositivas. Las pruebas pretransfusionales abarcan pues ver la VH, porque en algunas ocasiones el paciente no amerita realmente una transfusión, y porque copiaron el resultado de la VH de hace 6 meses del paciente, nos quieren indicar una transfusión. Lógicamente el laboratorio, el químico, no es responsable de negar o autorizar una transfusión, eso le corresponde al médico. El químico, el técnico que se esté involucrando en esas cosas necesita una sanción, porque son cosas que no le corresponden. Nos corresponde avisar de lo que estamos encontrando y al médico le corresponde hacer las veces de médico, ¿verdad? Entonces necesitamos revisar la VH actual, estar seguros que la muestra que nos están mandando, el resultado que nos están enviando es el real. Necesitamos ver reticulocitos,
necesitamos ver las pruebas de funcionamiento hepático, las transaminasas, ya saben, las bilirrubinas, directa, indirecta, etc. Necesitamos checar el grupo sanguíneo. Recuerden que ustedes dicen, no, pues el grupo sanguíneo no cambia. Claro que puede cambiar en algunas ocasiones, ¿como cuáles? En trasplantes de células progenitoras, en pacientes con algunos tumores, en pacientes politransfundidos, en recién nacidos que les hicimos un grupo directo y a lo mejor era un grupo débil y a los 6 meses su grupo ya es el verdadero, etcétera, etcétera. Pero no es el tema de esta plática, estaríamos en las incongruencias. Tenemos que checar el CUMS directo, el CUMS indirecto, el huido en algunas ocasiones. Cuando a mí me están dando como diagnóstico enfermedad hemolítica del recién nacido, aunque no me lo soliciten, tengo que hacer CUMS directo y el huido. Si me están diciendo probable anemia hemolítica autoinmune, aunque no me lo estén solicitando, debo hacer CUMS directo y el huido. Si me están diciendo probable anemia hemolítica por medicamentos, tengo que hacer CUMS directo, el huido y búsqueda de anticuerpos específico, ¿verdad? Entonces vean, si es una reacción transfusional, como está escrito en todos los protocolos, aunque no me digan que tengo que hacer un CUMS directo o una búsqueda de anticuerpos, debo de hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso debe de estar ya incluidos en sus manuales de procedimientos y recuerden que los manuales de procedimientos los tienen que hacer quien trabaja en el laboratorio, no inventarlos o copiar manuales de otros lugares. Bueno, el eluido, los fenotipos y por último, las pruebas cruzadas. La historia clínica es muy importante. Y bueno, yo me atreví a poner por ahí mi logotipo del Seguro Social porque, aunque soy jubilado, yo me formé del Instituto Mexicano del Seguro Social y pues nunca voy a olvidar, negar mis raíces, ¿verdad? Entonces es muy importante en la historia clínica. Algunas veces nos criticaban cuando en los tiempos con el ICITA, por ahí la doctora Malva, también la doctora Dartot, la doctora Malagón, nos decían, pero ¿para qué los de laboratorio quieren una historia clínica? Pues porque queremos ofrecerle el mejor producto a sus pacientes. Necesitamos analizar todo lo que ha sucedido en su paciente para poder enviarles el producto más adecuado. Entonces necesitamos el diagnóstico. El diagnóstico de entrada me está diciendo muchas cosas. Me está diciendo si es un paciente, por ejemplo, con riesgo de inmunización, un paciente de hematología, de reumatología, me está diciendo, este paciente ha sido muy transfundido o va a ser muy transfundido. No tienes que hacerle cualquier prueba pretransfusional. Debes de cuidarlo desde ahorita y tener siempre sangre disponible en cuanto a su fenotipo. Si es su primera transfusión, antes de ser transfundido necesito tener su fenotipo base, no después de haber sido transfundido cuando ya puede haber errores. Necesito sus antecedentes ginecobstétricos para saber si ha tenido alguna enfermedad hemolítica del recién nacido, algún producto, si ha tenido algún aborto y lógicamente eso quiere decir probables inmunizaciones, ¿verdad? Necesito saber si ha tenido reacciones transfusionales, por qué producto, cuántos productos, todo eso es necesario para saber, y cuándo fue su última transfusión, para saber si es necesario hacer un fenotipo, etc. Necesito la fecha de su última transfusión, como les decía, y hasta incluso el tratamiento por medicamentos, que también puede causar las anemias hemolíticas. Bueno, ¿y por qué tenemos que hacer o por qué tenemos que analizar todo esto? Porque, no sé, habremos aquí tal vez 100 personas. Si a todos les tomamos una muestra ahorita, muy seguramente, por lo menos 20 personas de ustedes tienen anticuerpos naturales irregulares. Naturales regulares los tenemos todos, ¿no? Por anti-A, anti-B, etc. Pero los naturales irregulares, el 20% de la población lo tenemos por lo menos. Y esa puede ser una causa de tener pruebas cruzadas incompatibles o que nos desvíen la atención. Entonces es importante saber eso, que yo en unas pruebas cruzadas, si las hago adecuadamente, si les hago una lectura rápida, puedo encontrar esas incongruencias, pero necesito saber cuáles son, cómo eliminar esos artimañas, esos artificios para poder saber si puedo transfundir un producto sanguíneo. Dentro de los pacientes, el 2 o 3% tienen anticuerpos inmunes. No son anticuerpos irregulares, son anticuerpos inmunes, los que se produjeron por transfusiones y o embarazos. Entonces quiere decir que si en su hospital hacen 100 pruebas cruzadas por semana, si ustedes están trabajando bien, el 2 o 3%, 2 o 3 pruebas cruzadas deben de tener incompatibles en sus hospitales.
Si no están encontrando ese 2 o 3%, algo está sucediendo. Alguien está trabajando mal, alguien está haciendo las cosas mal. O a lo mejor no estamos trabajando mal, pero no estamos aplicando los factores que favorecen la reacción antígeno-anticuerpo. Y si no estamos haciendo las cosas bien, pues mejor automatícense. Bueno, ¿qué son las pruebas de compatibilidad? Esta es una definición que viene en la norma oficial, pero las pruebas cruzadas son pruebas in vitro, en las cuales nosotros queremos ver qué va a suceder in vivo en nuestro paciente si transfundimos un producto, que puede ser de mucha naturaleza, ¿verdad? El paquete globular, plasma, críos, plaquetas lavadas, no lavadas, irradiadas, lo que ustedes quieran, sangre total, células progenitoras, aféresis de granulocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Déjenme decirles que en 1875 el doctor Landois podríamos decir que las primeras pruebas cruzadas mezclando suero de perro y con hematíes de cordero, y él además incubó a 37 grados. Él lo que vio fue lisis a los 2 minutos de haber promovido la reacción. Esa es una reacción, y puede ser que si yo hubiera puesto esa sangre de cordero al perro, la reacción iba a ser, lógicamente, altamente hemolítica, ¿verdad? Y, lógicamente, por ahí todos dirán, ese no es el doctor Landois, ese es el doctor Landsteiner, ¿sí? Y 25 años después, el doctor Landsteiner copia el trabajo del doctor Landois y descubre los primeros 3 grupos sanguíneos, el A, el B y el grupo 0, así se llamaba en aquel entonces, ¿verdad? A diferencia de Landois, lo que hizo fue cruzar los sueros de sus colaboradores con sus eritrocitos de sus propios colaboradores, y así descubrió los primeros grupos sanguíneos. Bueno, en 1908 el doctor Ottenberg introduce procedimientos de rutina más estandarizados, aplicando un poquito mejor el control de calidad a lo que diríamos hace 100 años, a lo que estaba al alcance de hace 100 años. Lógicamente los tubos parecían botellas de agua, ¿verdad? Y las centrífugas eran unos molinos de sangre. A mí me tocó todavía usar algunos de esos. Y a lo que voy es que, independientemente de la técnica que ustedes utilicen en el laboratorio, ya sea técnica en placa, técnica en tubo, técnicas de tarjeta de gel, técnicas por citometría de flujo, técnicas en placas de Terasaki, tenemos que hacer las cosas bien y saber lo que estamos haciendo, porque por no saber algunas veces lo que estamos haciendo, dejamos a la mano de Dios algunas reacciones que pueden suceder. Para eso primero pues tenemos que conocer, y antes de entrar ya a las definiciones bien de las pruebas cruzadas, tenemos que saber que hay clasificación de los anticuerpos. Los anticuerpos pueden ser naturales, como les decía, y en los naturales regulares el único ejemplo es el sistema sanguíneo ABO, que es un anticuerpo clase IgM activo desde 4 grados hasta 45 grados. De ahí su importancia clínica transfusional, porque en ese gran rango están 37 grados, que es la temperatura corporal. Y por eso cualquier error puede causar una reacción muy severa en algunos pacientes. En la mayoría de los pacientes. En quienes no vamos a causar un daño tan severo, sin embargo sí lo vamos a ocasionar, en las personas que sean secretoras de antígenos solubles, ¿verdad? Que también ese es otro tema aparte. Bueno, también están los anticuerpos naturales irregulares, que son también anticuerpos clase IgM, pero que actúan únicamente entre 18 y 22 grados centígrados. Por eso estos anticuerpos, decimos nosotros, que no tienen importancia clínica transfuncional. Y decía el químico José Luis, el maestro José Luis, que son como los 10 mandamientos, 10 anticuerpos normalmente, sin embargo pueden ser más, ¿no? Pero normalmente los que aparecen son 10. El H, I grande, I pequeña, Lewis A, Lewis B, P, M, N, A1 natural, L natural, ¿sí? Y después vendrían los anticuerpos inmunes, que son los que se producen por transfusiones y o embarazos. Esos son normalmente anticuerpos IgG y que van a actuar a 37 grados. Quería aclarar esto porque mucha gente dice, voy a hacer una búsqueda de anticuerpos irregulares. No. Lo que estás haciendo, cuando veo lo que están haciendo, les digo, estás haciendo una búsqueda de anticuerpos inmunes, porque estás incubando a 37 grados. Si tú estás buscando anticuerpos naturales irregulares, tienes que incubar a 22 grados.
¿sí? 18, 22 grados. Y si quieres buscar anticuerpos crioglobulinas, crioaglutininas, pues tienes que incubar a 4 grados, que también es otro tema. Bueno, en 1944 se descubre el suero de Coombs, por el doctor Coombs, lógicamente. En aquel entonces solamente existían 10 grupos sanguíneos. Casi todos eran antígenos producidos por anticuerpos con naturaleza de polisacáridos y que producían anticuerpos IgM, antígenos que eran polisacáridos y que producían anticuerpos IgM. ¿Cuáles? El A, el B, el AB, el Lewis, el M, el N, el P, el famoso P por el doctor House, ¿verdad? Que a ver si nos da tiempo y platicamos rápido de él. Pero bueno, se descubre el suero de Coombs y gracias a él, hasta la fecha, se han descubierto más de 500 grupos sanguíneos. Se han descubierto más de 500 grupos sanguíneos gracias al suero de Coombs. Vean la importancia. Y mucha gente, sobre todo los investigadores o los que se dedican más a los rastreos de anticuerpos, están seguros o estamos seguros que una parte muy importante del suero de Coombs es el anticomplemento. Gracias al anticomplemento, nosotros podemos descubrir muchos anticuerpos que normalmente no vemos. Por ejemplo, cuando hay aglutinaciones muy débiles y que solamente veríamos en el microscopio, vean estas pequeñas rosetas, pues es gracias al suero de Coombs. El anti-IgG es el que nos ayuda a hacer el puente y poder ver estas aglutinaciones. Pero en algunas ocasiones es tan poco el anticuerpo pegado al eritrocito que lo único que nos ayudaría a multiplicar esta reacción sería el complemento que se fija en grandes cantidades en un eritrocito. A partir de 2 anticuerpos, nosotros podemos tener por lo menos 100, 200 fracciones de complemento. Ya no sería un anticuerpo y un anti-IgG, serían muchas fracciones del complemento y, lógicamente, muchos anticuerpos anticomplemento que nos facilitarían la lectura, ¿verdad? Entonces, por eso mucha gente dice el anticomplemento es mejor, sin embargo, la gente lo deja de utilizar y lo deja de buscar. Y eso, lógicamente, el usar el suero de Coombs, utilizar algunas veces el microscopio, nos ayuda a eliminar estas falsas lecturas, ¿verdad? El famoso Rulox, que es el que se produce cuando usamos muchas proteínas, albúminas en los medios, pero es válido usarlos también, o cuando tomamos muestras en el paciente del brazo donde están recibiendo alguna solución. Bueno, entonces vean por ahí al maestro, que muy seguramente nos ha de estar viendo por ahí en internet, es de los que no se pierde estas sesiones. Si nosotros no tenemos un buen maestro, no vamos a poder conocer todas estas facetas de las reacciones inmunohematológicas, y pues gracias a estos buenos maestros, y es a los que les debemos de robar todas estas sabidurías, podemos aplicar muy bien el pH, controlarlo en nuestro laboratorio. No sé si ustedes alguna vez, yo creo que sí, muchos de ustedes fueron por allá al Banco Central de Sangre y vieron a José Luis lavando tubos, enjuagándolos y revisando que el pH fuera adecuado. ¿Quién lo diría, no? Como alguien de esa categoría haciendo cosas que supuestamente no son de nuestro alcance, ¿verdad? Sin embargo, él era una persona muy minuciosa y gracias a él pudimos encontrar muchísimas cosas en el laboratorio. La temperatura, hay que controlar muy bien la temperatura en el laboratorio. Como les decía, en el laboratorio de inmunohematología utilizamos muchas temperaturas. 4 grados para buscar crioglobulinas, crioaglutininas. 22 grados, 18 a 22 grados para buscar anticuerpos naturales irregulares. 37 grados para buscar anticuerpos inmunes y algunas veces 45, 56 grados para hacer algún tipo de eluido, siempre y cuando el Coombs directo sea muy fuerte. No siempre vamos a usar las técnicas de calor para los eluidos, a menos que el Coombs directo sea muy fuerte, que es algo que estamos practicando ahí con los residentes en el hospital. La fuerza iónica es muy importante, lo vamos a ver adelante, porque de ahí va a depender qué técnica quiero yo utilizar en mi hospital, aparte de la de rutina que esté utilizando, como las tarjetas, como las placas de Terasaki. Yo debo saber qué otra técnica alternativa debo de utilizar en el laboratorio para poder hacer investigación, no rutina. Para poder hacer investigación, yo debo de utilizar otras tecnologías y debo de saber, dependiendo qué anticuerpos son los que aparecen más frecuentemente en mi laboratorio. La concentración
la concentración de las células. Ya ven que mucha gente dice el orange por ciento, el jitomate por ciento. Entonces, por lo menos, ¿qué es lo que las prácticas que hacemos con los residentes de patología, los químicos, los técnicos? Conmigo, por lo menos, es forzoso que aprendan a hacer una buena división para estar seguros que la concentración es la adecuada y que los negativos, y que por lo tanto los resultados positivos que yo veo son verdaderos positivos, que los resultados negativos que yo veo son verdaderos negativos. Entonces, esas son prácticas que hacemos porque al final de cuentas, de los residentes que a mí me ha tocado atender, que me han hecho el favor de ser alumnos, han salido muy buenos maestros. Entonces, la concentración es muy importante y el tiempo de incubación. Todo mundo quiere tiempos de incubación rápidos. ¿Por qué? Pues porque los directivos me están presionando, porque hay una urgencia en el hospital y para todos los pacientes queremos pruebas rápidas, pero no siempre es así. Eso es para la rutina, ¿sí? Pero si yo ya veo en una historia clínica que mi paciente me está gritando, cuidado, tengo una probable inmunización, ya no voy a usar una rutina, ya no voy a usar una técnica común y corriente, voy a usar una técnica específica, ¿va? Entonces, yo no les digo que no dejen de usar sus técnicas que están adquiriendo actualmente. Lo que estoy diciendo es que úsenlas, pero deben de saber cuándo utilizar las otras técnicas manuales que yo puedo manipular y con las cuales puedo hacer investigación, no rutina, ¿verdad? Bueno, hasta el grupo sanguíneo. Actualmente todo mundo dice que el sistema sanguíneo ABO es el más importante y que levante la mano alguien que diga que no es el más importante. Lógicamente nadie la va a levantar, ¿verdad? Pero todo el mundo hacemos lo posible para tratar de ver el sistema sanguíneo ABO como algo no importante. ¿Por qué? Porque ya en vez de utilizar anti-A, anti-AB y anti-B, ya nada más quieren usar 2 antisueros. Mucha gente ya no quiere usar el autotestigo. En el grupo inverso, que es la otra parte o la parte complementaria del grupo sanguíneo, ya no quieren usar células A1, A2, B y O, ya solamente utilizan células A1 y B. ¿Y entonces qué pasó con el control de calidad? ¿Qué pasó con ese sistema sanguíneo que es tan importante? Y entonces nosotros lo estamos dejando atrás y por eso suceden cosas raras en nuestro hospital. Y todas estas son áreas de oportunidad en nuestro hospital, ¿verdad? Lógicamente el autotestigo es necesario porque me está diciendo hay un autoanticuerpo, una reacción transfusional, hay una anemia hemolítica autoinmune y por lo tanto tu resultado se invalida. Las células B me están diciendo también que el paciente no tiene un anticuerpo libre en suero, etcétera, que también me estoy tomando mucho tiempo y después la doctora García Escamilla me va a querer correr. Bueno, las pruebas cruzadas ya vimos la definición y queremos platicarles ahora que consta de 3 partes. Un tubo autotestigo, que todos sabemos que tiene suero del paciente y eritrocitos del paciente, un tubo de prueba menor, o que también es llamada prueba R, prueba del receptor, y el cual tiene suero del donador y eritrocitos del receptor, ¿verdad? Y la prueba mayor, mal llamada prueba mayor, o también prueba del donador, que tiene suero del receptor y eritrocitos del donador. ¿Por qué mal llamada prueba mayor? Porque todo el mundo dice que es la de mayor importancia, y eso es falso. Si yo voy a transfundir plasmas, ¿cuál es la de mayor importancia? La menor, la mal llamada menor, ¿verdad? Si voy a transfundir plaquetas, ¿cuál es la de mayor importancia? Pues la mayor y la menor. Si voy a transfundir crioprecipitados, ¿cuál es la de mayor importancia? La menor. Si voy a transfundir sangre total, ¿cuál es la de mayor importancia? La mayor y la menor. Pero siempre está involucrada la menor. Entonces vean cómo hay una mala definición ahí. Pero bueno, consta de 3 partes, un tubo autotestigo, una prueba R o menor y una prueba D o mayor. Si yo monto las 3 pruebas, los 3 tubos, voy a tener una información tremenda en mi resultado. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, también las pruebas cruzadas tienen varias fases. Una lectura rápida, que muchas veces en algunas tecnologías no lo vemos, pero la lectura rápida, ¿para qué es? Para evidenciar anticuerpos clase IgM, principalmente sistema sanguíneo AB. ¿Para qué hago yo una prueba cruzada y me voy directo a 37 grados sin cubo y la hago a CUMS o centrifugo, lo que sea, la tarjeta, la placa Terasaki? Si desde el inicio, si la hubiera hecho yo bien, me hubiera dado cuenta que es incompatible por ABO, ¿verdad? Entonces,
la prueba cruzada rápida es muy importante, pero sobre todo en pacientes que ya tienen probable inmunización, ¿sí? A 22 grados, déjenme decirles que en algunos lugares es muy importante, para ellos es muy importante hacer las pruebas cruzadas también a 22 grados, sobre todo en hospitales donde hacen trasplantes de órganos. ¿Por qué? Pues porque hipoterman al paciente. Lógicamente no lo llevan hasta 22 grados, ¿verdad? Pero, sin embargo, para ellos es muy importante hacer esta determinación y encuentran muchísimos anticuerpos. ¿Cuánto? Pues hasta el 20% de pruebas incompatibles. Dijimos que por lo menos el 20% de la población tenemos anticuerpos naturales irregulares, ¿verdad? Entonces, en la prueba cruzada de 22 grados, ¿qué buscamos? Anticuerpos naturales irregulares, clase, lógicamente, IgM. A 37 grados, en la prueba de 37 grados, ¿qué buscamos? Anticuerpos inmunes. No buscamos anticuerpos irregulares, buscamos anticuerpos inmunes, ¿verdad? Que son de clase IgG y que normalmente a 37 grados los vamos a encontrar en grandes concentraciones, ¿sí? Y a 37 grados Cumm's, después de que incubamos y lavamos y agregamos el suero de Cumm's, a 37 grados Cumm's, ¿qué vamos a encontrar? Anticuerpos inmunes en bajas concentraciones. ¿Por qué en bajas concentraciones? Porque tuvimos que usar un potenciador, un anticuerpo que nos tuvo que ayudar a evidenciar esta baja cantidad de anticuerpos. Y también podemos encontrar complemento. Bueno, nuestro gran amigo complemento, que lo hemos traicionado y lo hemos dejado atrás por muchos años. Y lógicamente la cereza en el pastel, la última parte de la prueba, que sería el consumo de globulina antihumana, en la cual ponemos las células sensibilizadas y que nos dice, lo que trabajaste está bien, esta es tu estrellita, y si alguna vez nadie nos felicita, las células sensibilizadas nos están diciendo, trabajaste bien, te puedes ir contento a tu casa. Bueno, en cuanto a la fuerza iónica, se refiere a los potenciadores. Yo necesito saber cuáles son los anticuerpos que se producen más en mi población para saber en algunas ocasiones qué potenciador voy a utilizar. Por ejemplo, la albúmina, que es muy buena para anticuerpos del sistema RH, pero me causa en algunas ocasiones falsos positivos. Hay que saberla utilizar. También es muy buena para anticuerpos fríos. Viene por ahí también la solución de baja fuerza iónica, ¿verdad? O solución de Lis, dice mucha gente. Es muy buena. Bueno, primero la albúmina, el tiempo de incubación es entre 30 minutos y 1 hora. Por eso a mucha gente también le ha dejado de gustar. Y aparece la solución de baja fuerza iónica, que la incubación es de 12 a 15 minutos, dependiendo el fabricante, dependiendo el inserto del distribuidor que nos esté dando, ¿verdad? Pero normalmente nos detecta todos los anticuerpos siempre y cuando estén en buenas concentraciones. Pero es una buena técnica si la sé trabajar bien. Aparecen también las enzimas, que son excelentes, es el mejor medio para detectar anticuerpos del sistema RH y y muy buena para los anticuerpos fríos. Pero es mala para algunos antígenos, algunos anticuerpos que los degrada, ¿verdad? Como cuáles, los DOFIs, los KIT, el M, N, las S, el P, ¿verdad? Bueno, también por ahí tenemos el polibreno, que es muy bueno para reacciones rápidas, para anticuerpos que están en buenas concentraciones, pero es muy malo para el sistema KEL. También vienen las pruebas de ELISA, en las cuales podríamos ver color, incubaciones muy largas, son buenas solamente para anticuerpos IgGs, no para IgMs. Lógicamente tenemos que tener equipos muy especializados para trabajar. Y por último, citometría de flujo, que al último les voy a platicar un poquito de la experiencia que llevamos con esto. Bueno, si yo hago las pruebas cruzadas adecuadamente, utilizando los 3 tubos, las 3 partes, el autotestigo, la menor y la mayor, yo no tengo solamente 2 resultados, como normalmente todos los decimos, compatibles e incompatibles. Puedo tener una cantidad tremenda de resultados, vean. Por lo menos tenemos 8 resultados, 9, pero este es igual al primero, ¿verdad? La gran diferencia es que puede ser la de un paciente que ya fue inmunizado, que perdió los anticuerpos durante algunos años de su vida, pero que su respuesta inmune está activa y que si yo le cruzo cualquier paquete globular, puedo provocar una reacción en muchas ocasiones severas, ¿verdad? Entonces, de aquí la gran importancia de que el banco de sangre tenga una buena historia clínica o por lo menos una solicitud
bien llenada para los productos sanguíneos. Porque si me dicen la historia clínica en la solicitud, paciente con reacción transfusional, paciente con probable anticuerpo libre hace 20 años, yo no le voy a poder poner cualquier producto sanguíneo. Tengo que buscarle un producto adecuado para él y tengo que buscarle fenotípicamente un producto casi idéntico, ¿verdad? Y además de hacer la prueba cruzada, persignarnos e invocarnos a San Cosme y a San Damián, ¿verdad? Bueno, los resultados, como les decía, cada resultado de estos quiere decir algo diferente. Quiere decir algo diferente y todo eso va a depender de la fase de reacción en la que estemos, el medio de reacción que estemos utilizando, la fuerza de aglutinación que esté presentando el tubo o la tarjeta que estemos leyendo, la técnica utilizada, el diagnóstico del paciente quiere decirnos también muchas cosas, los antecedentes transfusionales y ginecobstétricos, el tratamiento que esté llevando el paciente y la edad del paciente también nos da muchísima información. Entonces, cada resultado quiere decir algo diferente y cambiando cada uno de estos factores o datos que tenemos, nos va a dar un resultado diferente. Por ejemplo, y para no irnos y alargarnos mucho, yo siempre que vea 4 cruces en una lectura rápida, quiere decir incompatibilidad ABO. Siempre que vea una lectura menor de 4 cruces en una lectura rápida, quiere decir muy probablemente anticuerpos naturales irregulares, o sea, IgMs sin importancia clínica transfusional. Si yo veo 4 cruces a 37 grados Coombs, quiere decir IgG y o complemento en grandes cantidades, ¿verdad? Entonces, vean cómo cada cosa quiere decir algo diferente. Si me da en la prueba menor, si me da en las pruebas mayores, etc. Mucha gente ha dejado de hacer las pruebas cruzadas menores. Si supieran cuánto dinero están tirando a la basura si encontraran una prueba menor en algún suerito, no se imaginan. Y vámonos a algo muy barato. Si yo tuviera en un plasmita de 200 mililitros, bueno, hay que irnos a lo más codos, de 150 mililitros. Si yo tuviera en un plasma de 150 mililitros un antidofi, que el frasquito cuesta en promedio unos 4,000 pesos, imagínense cuánto están tirando. Un frasquito de 2 o a lo mucho 3 mililitros. Hagan cuentas y vean cuánto están tirando a la basura. Pero lógicamente nosotros no vamos a hacer negocio y que al final vamos a ver una diapositiva al respecto. Nosotros lo que vamos a hacer con ese plasma es practicar búsquedas de anticuerpos, pruebas cruzadas para nuestros compañeros, hacer intercambios con otros hospitales o mándenmelo a mí para las prácticas con mis residentes, ¿verdad? Y sí le vamos a dar un buen uso. Si yo encuentro entonces algo incompatible en el laboratorio, ¿qué debo de hacer? Estamos hablando todavía de la rutina, pues si es compatible se envía el producto a la transfusión. Si encuentro algo incompatible, debo de analizar muy bien la historia clínica y los resultados, repetir el grupo sanguíneo pre y post, el CUMS directo, ya saben, rastreo de anticuerpos o CUMS indirecto, eluido, absorciones, elusiones, fenotipos, búsquedas de anticuerpos compatibles y otros estudios. Yo quise presentarles esta tabla antigua y en la cual vean en 10.367 muestras en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en un periodo, encontraron de 10,000 muestras cerca de 1.300 pruebas o pacientes con anticuerpos, que equivale a más del 10% de pacientes inmunizados. Vean, ¿por qué? Pues porque el banco de sangre del centro médico es un centro de concentración, un centro de referencia al cual llegaban muchas muestras de pacientes con problemas y que si no tenían problemas las iban a tener después, ¿verdad? Entonces encontramos una cantidad tremenda de anticuerpos porque los pacientes ya tenían problemas. Pero bueno, a lo que voy es que donde trabajo actualmente, el porcentaje de pruebas incompatibles no es como aquí del 13%, es como del 4%. Es más elevado del 2 o 3% que yo les decía inicialmente. ¿Por qué es más elevado? No porque trabajemos mejor, si todos trabajamos igual, ¿verdad? Todos deberíamos trabajar. Lo que pasa es que se transfunde mucho y eso es un punto en el cual ayuda a que los pacientes se inmunicen más. Lo peligroso es que yo esté en el 1%, en el 0.5%, en el 1.5%,
porque quiere decir que está sucediendo algo malo en mi hospital y muy probablemente estoy causando reacciones transfusionales que no estoy viendo, ¿sí? Este también es una diapositiva antigüita que me gusta muchísimo. Y vean, enfermedad hemolítica del recién nacido. Todo el mundo cuidamos a las pacientitas RH negativas o que tienen un apellido raro, inmediatamente ponemos alfombra roja y decimos es uno negativo y solamente hay que ponerle un negativo aunque no le hayamos hecho el grupo sanguíneo. Mal, porque también las morenitas, chaparritas, pueden hacer anticuerpos. Y vean, de 40 anticuerpos en este estudio, a pesar de que el banco de sangre no era una ginecología o no estaba cerca de un hospital de ginecología, de 40 pacientes con enfermedad hemolítica del recién nacido, solamente el 50% fue por antígeno. El otro 50% fue por otros anticuerpos. También hay que cuidar a los otros pacientes, no solamente a los que van recomendados o familiares de directivos, ¿verdad? Bueno, otro punto importante, y aquí vamos a empezar a ver las urgencias, que era el punto del tema de esta plática. Las anemias hemolíticas autoinmunes pueden ser primarias, secundarias, pero lo importante de todo esto es que cuando un paciente con una anemia hemolítica autoinmune llega al hospital por primera vez, llega con una hemoglobina de 3, 4, yo creo que muchos de ustedes lo han vivido, y llegan caminando. Y le hacemos el grupo sanguíneo y todo positivo. Le hacemos las pruebas cruzadas, todo incompatible. Le hacemos la búsqueda de anticuerpos y todo el mundo dice un anticelano, ¿verdad? Porque todo da positivo. Mal, tache. Bueno, ¿qué le vamos a transfundir? ¿Qué grupo sanguíneo es? Pues primero lo que tenemos que hacer es el CUMS directo. Y vean, aquí en este trabajo vemos cómo en diferentes hospitales de algunos países nos presentan que si yo tomara a todos los pacientes del hospital y les hiciera el CUMS directo, vean la cantidad de CUMS directos positivos que podemos encontrar, una media del 5%. ¿Qué quiere decir? Que en los pacientes hospitalizados tenemos pacientes con anemias hemolíticas autoinmunes, reacciones transfusionales, probablemente enfermedad hemolítica del recién nacido, anemias hemolíticas por medicamento y que no les estamos poniendo la atención. Y este es un trabajo viejísimo, donde el suero de CUMS probablemente ustedes van a decir era de mala calidad. Si lo hiciéramos con un suero actual, lógicamente íbamos a ver valores más elevados, ¿verdad? ¿Y dónde los vamos a ver más elevados? Pues en hospitales que están más relacionados con muchas transfusiones, ¿verdad? Servicios de hematología, reumatología, ginecología, ortopedia, quirófanos, etc. Bueno, la incidencia de anemias hemolíticas autoinmunes se dice que es 2 de cada 100,000 individuos. Puede existir anemia hemolítica autoinmune transitoria en neonatos por madres que le hayan transferido anticuerpos clase IgG. Las anemias hemolíticas pueden estar asociadas a PTI, claro que sí, y las anemias también pueden estar asociadas con pancitopenia. Vamos a seguir. También presentan fragilidad osmótica. ¿Por qué? Pues porque el anticuerpo ya está dañando pared celular y cuando pasa por vaso, hígado, pues llegan a ser mordidos, son unas células opsonizadas y lógicamente vamos a ver fragilidad aumentada. Vamos a ver también autohemólisis, podemos ver resultados falsos positivos en pruebas con cardiolipina, o sea, en RPR, ¿verdad? Vamos a ver presencia de hemoglobinemia, aptoglobinas ausentes. ¿Por qué? Porque es una anemia crónica, ¿verdad? Todos los pacientes con anemia hemolítica autoinmune presentan anemia crónica y por lo tanto aptoglobinas ausentes, hemoglobina libre aumentada y metahemalbúmina elevada, ¿sí? Bueno, los factores realmente casi no nos dicen nada, pero sin embargo algunos datos o algunas personas con algunos fenotipos de HLA nos sugieren que pueden tener en alguna etapa de su vida esta anemia hemolítica. La edad también se da en cualquier edad. La anemia hemolítica puede ser en cualquier edad, no solamente en adultos, puede ser también en niños o en gente muy adulta, ¿verdad? Por lo tanto, yo cuando tengo una prueba cruzada incompatible y ya tengo el diagnóstico y ya sé más o menos qué anticuerpo es, debo de saber qué panel voy a utilizar.
Si lo que me está estorbando es el sistema sanguíneo ABO o tengo incongruencia de ABO, debo de utilizar un panel para sistema sanguíneo ABO, que lógicamente tenga anti-A, anti-B, anti-AB, anti-H, anti-A1. Por cierto, déjenme decirles, ya se me estaba pasando, que por ahí encontré un libro muy viejo sobre lectinas de una tesis de una doctora que trabajó en el Centro Nacional hace muchos años. Y por ahí tengo una amiga medio loca que se puso a hacerle lectinas a todos los donadores de grupo B. Y le digo, ¿por qué estás haciendo eso? Dice, químico, pues porque todo el mundo le hace lectinas a los A's, pero nadie le hace a los B's. Y según la literatura y las pláticas que usted nos ha dado, también existen grupos débiles de B. Pues sí. ¿Y qué creen? Que muy probablemente esperemos que ya sea en el de medicina transfusional o en patología nos presente sus resultados, porque ya lleva muchos donadores de B clasificándolos. Y esta persona además se puso a buscar las semillas para hacer la lectina y no sé, se metió a páginas de Singapur, de China y todo eso, encontró la semilla. ¿Cuál era la semilla? La estuvo buscando por internet para comprarla, ya sea en Estados Unidos, Europa, Asia, y fue a comprarla finalmente aquí al mercado de Sonora. Ahorita está en el proceso de hacer el suero, ya tiene a los donadores débiles separados y está fabricando la lectina una lectina anti-B1 y lógicamente la anti-H sería la contraparte, ¿verdad? Pero pues, es un trabajo interesante, es un trabajo único que pues por lo menos merece el aplauso por todo el esfuerzo que ha estado haciendo esta niña. Entonces, los que por ahí después la lleguen a conocer y pueden echarle la manita, ayuden a los que están haciendo cosas diferentes a todos los demás. Entonces, hay que usar un panel diferente, células A1, A2, B, yo incluso alguna vez le decía a algunas niñas, usen células, si ustedes me dicen que el sistema sanguíneo ABO es importante, usen también células AB en el grupo inverso. Y malamente lo dije y lo siguen haciendo desde hace muchísimos años, pero toman en serio el sistema sanguíneo ABO. Hay que hacer grupo en saliva, hay que ver las transaminasas, ese sería un panel para sistema sanguíneo ABO, un verdadero panel para sistema sanguíneo ABO. Para los anticuerpos, pues todo el mundo conoce el famosísimo panel del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, también existen paneles comerciales muy buenos porque tienen antígenos que no tiene nuestro panel nacional, ¿verdad? Tiene otros antígenos raros que nos ha ayudado también a descubrir muchos anticuerpos que nosotros no vemos aquí. Pero tiene la gran diferencia de que tiene nuestro famosísimo Diego, ¿verdad? Que es el marcador prehispánico de que hubo un paso por el estrecho de Bering y que causa muchísimas reacciones, muchísimas inmunizaciones en nuestra población y que como nosotros muchas veces nos queremos sentir muy nice y queremos olvidar nuestros orígenes, no lo queremos usar. Bueno, no digo el panel, las células Diego A. Lo importante, pueden seguir usando un panel comercial, se los sugiero porque son buenos, pero lo importante es que ustedes conozcan a alguien que sea Diego A para que esas células de esa persona conocida la utilicen siempre como la célula 11 o 12 de su panel y van a ver que van a encontrar cosas rarísimas. Lógicamente yo por mi edad y por los riesgos, pues ya no puedo donar, pero yo por muchos años fui el donador número 4 por esto, precisamente. Bueno. También existen otros paneles que hay que saber cuándo utilizarlos. Por ejemplo, cuando tenemos anemias hemolíticas autoinmunes o cuando tenemos anticuerpos fríos, tenemos que usar un panel especial, el cual tenemos que fabricar. Y pues lógicamente hace muchos años también con José Luis fabricábamos este panel, en el cual usábamos humanos, que en este caso son 2 adultos. ¿Por qué? Porque tienen antígeno I grande. Usábamos también recién nacidos, vean por qué, porque son I pequeña y tienen muchos antígenos humanos, pero también usábamos células animales. Y con esas células animales podíamos dilucidar muchísimos anticuerpos. Ahorita van a ver por qué. Este es un borrego con el cual compartimos el antígeno I mayúscula, pero no tiene los demás antígenos humanos. Tiene el I pequeña, esta es la rata que tiene la I pequeña, pero no tiene los demás antígenos humanos.
Entonces, si yo tuviera un anticuerpo antisistema RH, ¿cómo vería la búsqueda de anticuerpos aquí? Los primeros 5 células positivas y las siguientes 2 células negativas. Si yo tuviera un anti grande que no lo puedo dilucidar con ningún panel de haloanticuerpos, ¿cómo lo vería aquí? Estos 2 positivos, estos positivos y los demás negativos. Si tuviera un I pequeña, también este panel nos ayudaría. Si tuviera un anti-H, me ayudaría porque tengo 3 donadores de grupo O, 2 niños que son de otro grupo y además tengo animales que no tienen antígeno H. Bueno, entonces vean, este panel nos puede servir para muchísimas cosas, pero hay que saberlos aplicar. Lógicamente este no es tan comercial porque solamente algunas personas que les gusta la investigación lo utilizan. Y bueno, por último, cuando la rutina se vuelve una urgente duda, hemos tenido pacientes que tienen reacciones transfusionales, les hacemos el anticuerpos anti-HLA, nos dan negativos, anticuerpos antiplaquetas, negativos. Buscamos proteínas que hayan causado la reacción, no hay. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues entonces, y la reacción es muy semejante a una reacción por eritrocitos. Entonces nos vamos a citometría de flujo, que es algunas cositas que hemos estado haciendo actualmente ahí en el Hospital ABC, y en el cual lo que hacemos es marcar, bueno, primero tener una muestra del paciente con los eritrocitos y el anticuerpo pegado. Lógicamente que cuando hay una reacción transfusional, la cantidad de anticuerpo que pasa al paciente es mínima, y además se empieza a hemolizar dentro del mismo paciente. Entonces necesitamos una tecnología que nos ayude a buscar esas poquitas células que tienen anticuerpos pegados. Seleccionamos el área, ponemos un suero de CUMS, diríamos nosotros, o un anti-IgG, para citometría de flujo, y en el citómetro de flujo podemos marcar el área o dividir el área, donde podemos ver las células, que en esta diapositiva no se alcanza a ver muy bien, donde podríamos ver las pocas células que tienen el anticuerpo pegado con DOFI y el anti-IgG. Pero son ejercicios que estamos ahorita haciendo actualmente, que nos está ayudando una casa comercial para perfeccionarla y que espero que en algún tiempo les podamos mostrar ya ejemplos más certeros. Pero si ustedes tienen alguna muestra en la cual nunca hayan podido encontrar cuál fue la causa de la reacción, si es urgente nos la pueden mandar, o si se están quitando los cabellos de la desesperación, me la pueden mandar y podemos hacer o ayudarles en algo probablemente, si es con buen tiempo. Recuerden que cuando hay una reacción transfusional, cuando hay una enfermedad de múltiples recién nacido, las pruebas se tienen que hacer inmediatamente, si no al siguiente día ya no sirve. Bueno, ¿qué nos dice la norma oficial en cuanto a las transfusiones urgentes? Si tengo una transfusión urgente y el paciente es RH-D negativo, la norma me dice que en una urgencia transfusional y ante la carencia de eritrocitos RH negativo, puedo transfundir concentrados eritrocitarios D positivos, siempre y cuando se reúnan las siguientes condiciones. 1, que los receptores no estuviesen previamente sensibilizados al antígeno D, que el paciente no tenga el anti-D. Tengo que hacer la búsqueda de anticuerpos y arriesgarme a poner este paquete como una urgencia, si es que no consigo en ningún lado, ¿verdad? Que la prueba cruzada mayor resulte compatible, además. Tengo que estar seguro que no haya otro anticuerpo además del anti-D involucrado. Y que se cuente con la aprobación del responsable sanitario del banco de sangre. ¿Sí? El responsable sanitario del banco de sangre lo debe de autorizar. Además del médico tratante. O sea, esto no es solamente responsabilidad del médico del banco de sangre, también del médico tratante. Los dos deben de autorizar el poner un producto RH positivo al paciente si es necesario como una urgencia. Si no he podido conseguir en ningún hospital y nadie me quiere prestar, puedo hacer esta alternativa. Sin embargo, también hay otros puntos, ¿no? Puedo opsonizar eritrocitos, ¿verdad? Que es algo que el siglo XXI maneja muy bien y algunos hospitales ya han copiado también esa técnica. Si hubo una transfusión masiva, en los pacientes que hubieran recibido transfusión masiva y en las que se hubiesen empleado, entre otros, sangre total o plasma no isogrupo, se deberá investigar en el suero la presencia de anti-A y anti-B en grandes concentraciones. ¿A qué me refiero? Que sea mayor de 1 a 256 el título. Y de requerirse a corto plazo otras transfusiones, se utilizarán eritrocitos compatibles con el plasma del paciente.
¿sí? ¿Por qué? Porque el título ya está muy elevado, ya no puedo poner cualquier paquete. Esto también lo dice la norma oficial 253. En pacientes inmunizados, cuando un receptor tenga anticuerpos irregulares de importancia clínica o antecedentes de la presencia de tales anticuerpos, los preparados de los eritrocitos a transfundir deberán ser compatibles y carecer de los antígenos correspondientes, excepto en las circunstancias clínicas razonablemente justificadas y aprobadas por el médico responsable del banco de sangre. Lógicamente, si el anticuerpo es de importancia clínica, no creo que ningún médico razonablemente responsable del banco de sangre autorice un tipo de esas transfusiones, ¿verdad? Entonces, hay que buscar las alternativas, hay que buscar los anticuerpos, hay que llamar a los familiares inmediatamente a donar, porque entre ellos debe de haber, muy seguramente, gente compatible. Y no importa que sea mayor de edad, no importa que sea menor de edad, por ahí debe de haber un médico valiente que se aviente a autorizar las donaciones. Transfusión de urgencias también. Antes del desconocimiento, si yo no conozco el grupo sanguíneo ABO del paciente, se deberán transfundir concentrados eritrocitarios del grupo O. En las revistas, en los libros, en las normas europeas, se recomienda sangre O negativa. ¿Por qué? Pues porque allá la población con RH negativo es abundante, pero en nuestra población no es así. Allá en Europa hay mucha sangre RH negativa en los bancos de sangre, aquí no lo hay. La posibilidad de que un paciente llegue sin grupo sanguíneo, con el desconocimiento de su grupo sanguíneo y como urgencia necesita una transfusión, lo más probable, tenemos el 98% de posibilidad de que sea RH positivo. Podemos poner la sangre D positivo, como lo marca la norma, no como lo digo yo, como lo marca la norma, con un 2% de posibilidad de poderlo inmunizar. ¿Sí? Los receptores con grupo sanguíneo ABO identificado podrán recibir unidades isogrupo o bien de un grupo ABO compatible, como una urgencia. Las pruebas de compatibilidad deberán realizarse y completarse a la brevedad, aun cuando ya se hubiese iniciado la transfusión. En la bolsa del producto, si yo mandé un producto con las pruebas todavía incompatibles, debo de mandar en la bolsa que estoy dando al paciente o al médico, debo de poner la advertencia, producto con las pruebas de compatibilidad aún no completadas. Y cuando yo las haya terminado de realizar, avisar que todo está adecuado, que se puede transfundir sin ningún problema. Pero si encuentro alguna incompatible, avisar de inmediato para que si se está transfundiendo ese producto, de inmediato retiren la bolsa. De carecer de concentrados eritrocitarios del grupo RH negativo, los receptores de este grupo podrán transfundirse con concentrados de eritrocitos positivos, siempre y cuando observen y cumplan los apartados que ya habíamos comentado. Por último, es la penúltima diapositiva. En exsanguíneo transfusión también es una urgencia muchísimas veces. Ya ven que si dejamos que al niño le sigan subiendo las bilirrubinas, podemos dejar que llegue a ser presidente de la República, ¿verdad? Pero, por lo tanto, hay que seguir nuestros aprendizajes, hay que preguntarle a la persona que más nos caiga mal y a la que mejor nos caiga, porque nos van a ayudar a resolver el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces nos queremos guiar o hacer las cosas solos. Y, por ejemplo, hay algunos libros muy viejitos que hablan y dicen que para hacer un exsanguíneo transfusión debo de poner paquete globular del grupo de la mamá y plasma del bebé. ¿Qué creen? Que si yo hago eso, como lo ven en esta tabla, en el 45% de las veces que yo haga eso, me voy a equivocar. Esa frase que está en algunos libros, táchenla. Y aquí está el ejemplo. También se queda la diapositiva para que la analicen. Entonces, yo debo de preguntarle hasta a mi peor enemigo para que me ayude a resolver el problema. Así como en control de calidad, ¿verdad? Yo le debo de encomendar el control de calidad a mi peor enemigo para que me ayude a resolver y me ayude a detectar todos los errores que existen en el banco. Nunca le debo de dar ese tan delicado e importante trabajo a mi amigo que me va a ayudar a ocultar todo y por lo tanto mi banco va a seguir siempre siendo malo, ¿verdad? Bueno, entonces por ahí les dejo la tablita. Por esos errores que hemos tenido, muchas veces los médicos tratantes dicen, a mí mándame un paquete O negativo y un plasma AB.
porque así saben que no nos equivocamos. Pero entonces, ¿qué sucedió con ustedes? ¿No son los responsables? ¿No son los que mandan en el banco de sangre? ¿No saben que existen muchísimas opciones de transfusión? Y eso sucede en muchísimas urgencias que también son las exsanguíneos transfusiones. Bueno, creo que es la última diapositiva. Por último, es la foto de una revista que me regaló hace muchísimos años el doctor Rodríguez Mollado. Es de los supermachos, si se acuerdan o la conocieron, en la cual habla de los negocios turbios en el ambiente de los bancos de sangre. Y termino también con una frase de Lisita que nos decía muy seguido. Para aquellos que son muy inteligentes, les decía, también piensa con el corazón y habla con las manos. Muchas gracias.